Bien, les voy a compartir la pantalla. Bien, ayer estábamos revisando entonces el primer método que se denomina de lazo abierto de Ziegler-Nichols. Platicamos cómo determinar el modelo matemático a partir de la gráfica que obtengan de su sistema de temperatura y que de alguna manera habría que validarlo con alguna simulación en MATLAB. En este caso, por ejemplo, para no estar o no tener dificultades con el punto de... Inge, no se ve la imagen. Ay, es que se me había olvidado compartirla, les comenté, la voy a compartir, pero no la compartí. A ver. Bien, no había comentado nada importante más lo que habíamos hecho ayer, que a partir de la gráfica tomamos unas mediciones, calculamos la ganancia del modelo o de la planta, calculamos la constante de tiempo y el retraso para formar el modelo matemático, que a continuación podríamos simular en MATLAB, y que este modelo matemático pues nos servía para analizar su comportamiento y sobre todo si diseñábamos algunos controladores para regular su funcionamiento, pues podríamos simularlo sin estar trabajando directamente en la planta. Aparte habíamos dicho que el método de Ziegler-Nichols, entre otras cosas, como mencionamos para el modelo matemático, se utilizaba para calcular las constantes proporcional, integral y derivativa del tipo de controlador que ustedes desearan utilizar en esta tabla. El inconveniente del método de Ziegler-Nichols, como les decía, era la definición del punto de inflexión. Entonces, no van a utilizar ustedes para la tarea que les encargué el método del punto de inflexión, van a utilizar el que se denomina el método de los dos puntos. En este, igual que en el anterior, pues hay que calcular cuál es el valor máximo que alcanza nuestra variable de proceso. Aquí, por ejemplo, la línea roja nos representa el cambio en escalón que se aplica al sistema, es decir, ese cambio en escalón, si pueden ver, tiene una amplitud de 200 unidades. Entonces, mi delta U en este caso es igual a 200. También tendríamos nosotros que verificar cuál es la amplitud máxima que alcanza la variable de proceso. La variable de proceso, por ejemplo, antes de que se aplicara el escalón estaba en 25. Después de que se aplica el escalón hay un pequeño retraso y después comienzan los cambios de la variable de proceso. Vemos que en este caso la amplitud máxima que alcanza la variable de proceso pues sería desde aquí
Hasta aquí tendría aproximadamente, si lo mido aquí, vamos a suponer que aquí sean 180 menos 25 me daría un cambio de 155 unidades. Esa sería la amplitud máxima que adquiere mi variable de proceso. Bien, entonces en este caso hay que seleccionar dos instantes de tiempo correspondientes a dos porcentajes que vamos a ver ahorita. Como les había platicado, ya sea que ustedes mantengan en mente cuáles son las amplitudes de las que hemos mencionado, o quizás también requieran ustedes, si se les hace más fácil, ajustar el cero. Es decir, aquí vemos que empezamos en 25 grados Celsius. Para que este sea mi cero, le tengo que restar 25 y le tendría que restar 25 a todos los demás valores que tengo. Si hacemos eso, entonces mi nueva escala de valores empieza en 0, ya no en 25, y no llega hasta 200, sino que llegaré hasta 175. Y obviamente que este punto que tenemos aquí para el escalón, pues entonces este sería menos 25. No es nada del otro mundo, es simplemente nada más ajustar el cero en el nivel donde debería estar. No perjudica nada si consideramos las amplitudes de las que habíamos platicado antes. Las amplitudes siguen siendo las mismas. La amplitud del escalón, si lo miden desde aquí hasta este punto, vemos que sigue teniendo una amplitud de 200 unidades. Y si consideramos la amplitud de la variable de proceso, pues estaríamos midiendo la variable de proceso desde aproximadamente por aquí, más o menos, hasta aquí. Y veríamos también que tiene una amplitud máxima de 155 unidades aproximadamente. Esto no hace ninguna complicación en la gráfica. Entonces, ya hemos definido que nuestra amplitud de salida máxima pues está medida desde este punto, que es mi nuevo cero, hasta aquí. Y vemos que es 155. La amplitud de salida máxima es 155. La amplitud del escalón, también ya habíamos mencionado que es 200. El escalón pues lo medimos otra vez, vamos a marcarlo aquí. Entonces aquí vemos que el escalón tiene una amplitud de 200, va de 175 hasta menos 25. Y entonces aquí ya tenemos nuestros dos datos y podremos calcular la ganancia del modelo matemático. Es la amplitud de salida máxima, que es 155, entre el cambio en escalón, que es 200, y eso me da un resultado de 0.775. Es el primer valor del modelo matemático que calculamos. Después hay que calcular la constante de tiempo y el retraso. Para calcular la constante del tiempo y el retraso hay que ubicar dos instantes de tiempo. Uno, T1, que corresponde al 28.3% de mi valor de ganancia acá. Y el otro instante de tiempo es T subíndice 2, que corresponde con el 63.2% de mi valor de ganancia, que es K. Entonces tengo que multiplicar a T1 a 0.283 por 0.775. En la animación comenzamos con 0.632 por mi K, que es $155
Ahorita corrijo esta fórmula de aquí porque no es con K. Esta es mi amplitud de salida máxima, a este es al que le voy a calcular el 63.2%, es 97.96. Trazamos una línea recta donde se encuentra 97.96 hasta que encontramos la curva en este punto, y aquí trazamos una recta hacia abajo y vemos que en este caso nos marca un instante de tiempo para t subíndice 2 de 8. Luego vamos a calcular el 28.3% de la amplitud de salida máxima. En este caso, 0.283 por 155 me da 43.86. A suponer que estamos aquí. Y de manera similar hay que trazar una línea recta hasta encontrar la curva. Ahí trazamos este punto. Y de ahí trazamos otra línea recta hacia abajo hasta intersectar el eje de tiempo, y en este caso nos da este tiempo que tenemos aquí de 4.6. Esta es la única diferencia que hay entre el método del punto de inflexión y entre este que estamos platicando. Con estos dos instantes de tiempo pues se calcula la constante de tiempo, tau, es la diferencia entre T2 y T1 multiplicada por 3 dividida entre 2. En este caso nos da una constante de tiempo de 5.1 segundos. Luego, el retraso o tiempo muerto pues es simplemente T2 menos la constante de tiempo. En este caso, el retraso es 2.9 segundos. Son los tres datos que necesitamos para el modelo matemático. El primero es la ganancia. El segundo es la constante de tiempo. Y el tercero es el retraso. Entonces aquí vemos que el retraso es 2.9, la constante de tiempo es 5.1 y la ganancia es 0.775. Entonces este modelo matemático será igual a 0.775 entre 2.9 S más 1 por el retraso que es E. Me confundí. La constante de tiempo es 5.1. El retraso es 2.9. Y ya está, ya tenemos el modelo matemático. Bien. Ahora, ¿cómo simulamos el retraso en MATLAB? En MATLAB utilizamos esta instrucción TF, que es Transfer Function. Aquí hay que especificar el numerador, el denominador, y tenemos que especificar también la opción Input Delay. Después de la opción Input Delay escribimos de cuánto es nuestro retraso. Con esto podríamos simular esta planta. La palabra input delay debe estar entre apóstrofes. Cuando copio a PowerPoint, a veces algunos apóstrofes me los cambia por comillas simple, como es en este caso. Aquí me puso una comilla simple, así que aquí debe ser apóstrofe. Y como ven, esta función TF, Transfer Function, me regresa el modelo matemático del cual estamos hablando, ¿no? O sea, es 0.775 entre 5.1 S más 1 por la función exponencial elevada a la menos 2.9 S. Aquí la podríamos ya simular, es decir, podríamos aplicarle nosotros
la respuesta al impulso unitario, pero también deben de considerar, por ejemplo, que en este caso lo que aplicamos fue un escalón de magnitud 200. Entonces vamos a ver qué sucede si le aplicamos un escalón unitario primero. Y sería el nombre de función R. Insisto, el cambio en el escalón en este caso no fue de 200, fue de 1. Por eso pueden ver, por ejemplo, que en esta gráfica el máximo valor, aquí vemos el retraso. Ya modifiqué la gráfica. Voy a tardar más tiempo. Entreveo como ponerla como estaba al inicio. Aquí vemos que en este caso tiene una amplitud muy pequeña, estamos próximos a ceros, es 0.0025, y vemos que el tiempo que llevamos hasta ahí es 2.84, es el tiempo de retraso que nosotros manejamos aproximadamente. Sin embargo, en este caso vemos que la máxima amplitud que tenemos es de 0.765, 0.773. No llegamos a 0.8. Estoy presionando el teclado sin querer. Entonces esta sería mi respuesta para este punto que tengo aquí. Pero pues como nosotros aplicamos un escalón de 200, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner step. Y aquí internamente vamos a multiplicar por 200. Como pues en este punto no hay en MATLAB una opción para manejar un escalón de 200 unidades, pues entonces lo multiplicamos a la función que ya tenemos antes. Bien, vamos a regresar al MATLAB a ver cuál fue el valor máximo que alcanzó. Y como pueden ver alcanza 155.
Tienen que considerar, por ejemplo, que este 155 no realmente es lo que hemos manejado, porque nosotros ajustamos el 0. Entonces, esto quiere decir que habría que sumarle 25 a cada uno de los puntos que tenemos aquí. Es decir, este pasaría a ser mi 25. Este pasaría a ser 45. Y así sucesivamente. Este pasaría a ser 165 y este pasaría a ser 185. Y entonces vemos que nuestro sistema inicialmente tenía una temperatura de 25 grados Celsius, hubo un retraso aproximado de 2.9 segundos y a partir de ahí comenzó a crecer nuestra curva. Y el valor máximo que debió haber alcanzado hasta aquí tiene que haber sido 175, que ya coincide con esta gráfica, como la que teníamos nosotros en este punto. Estaríamos más o menos por aquí. En 175. Bien, entonces este es el método que van a utilizar. No van a utilizar el método de inflexión, van a utilizar este en el trabajo que les estoy encargando. Bien, otra manera de manejar los retardos, los retrasos o los tiempos muertos, pues es utilizar lo que se conoce como aproximación de Padé. Aquí les dejo un enlace para que lean si quieren leer más de esta aproximación. Pero en realidad trata de lo siguiente. En este caso, aquí tenemos otra vez nuestra función R, pero en este caso tenemos definida otra función de transferencia. La función de transferencia es 3 entre S más 3. Para definirla aquí, pues primero el numerador es 3, luego el denominador es S más 3, luego la opción input delay, y en este caso vamos a utilizar una aproximación de 2. En este caso este es nuestro tiempo muerto. Nuestro tiempo muerto es igual a 2. Por eso vemos que nuestra función de transferencia, en este caso la que estamos definiendo y la que está en esta fórmula, pues es 3 entre S más 3 por E a la menos 2S. Y esta es la respuesta que obtendríamos en MATLAB. Aquí vemos que el tiempo de retraso es de 2 segundos y a partir de 2 segundos pues comienza a crecer la variable de proceso hasta alcanzar un máximo. En este caso se está calculando la respuesta al escalón unitario, por eso es que su valor máximo que alcanza pues corresponde con la unidad. Bien, esto es como nosotros lo trabajamos hace un momento. Ahora vamos a utilizar la aproximación de Padé. Así escribimos Padé. Aquí tenemos el nombre de nuestra función. Recuerden que nuestra función era pues más bien no empezamos primero, no continuamos con esta función, sino con la que obtuvimos con el método de los 2 puntos. Voy a regresar.
Pensé que iba a continuar con el ejemplo anterior, pero no, simplemente nada más era un ejemplo de cómo utilizar la función, aunque ya la habíamos utilizado. Entonces comenzamos con el método de los dos puntos, ¿eh? Función de transferencia obtenida con método de los dos puntos. Entonces vemos aquí el numerador es 0.775, ya lo habíamos escrito. El denominador es 5.1s más 1. La opción input delay, que es, digamos, sería la forma tradicional, y el retardo 2.9. Entonces, pues cuando nosotros escribimos esto en el MATLAB, nos debe regresar la función de transferencia que nos interesa. Así es la secuencia que nos regresaría el MATLAB. Voy a calcular la respuesta al escalón unitario. Ya le habíamos obtenido también. Deben de considerar que una vez que tenemos el modelo matemático lo podemos analizar para cualquier tipo de entrada y cualquier magnitud. En este caso, pues me interesaría saber cómo reacciona ante un cambio en el escalón de una unidad o de 1 grado Celsius. Y pues así era como reaccionaba. Y para haber obtenido esto, pues tuve que haber escrito step. Así. Ya obtendremos nuestra primera gráfica. Bien, ahora para la misma función que hemos definido, para el método de los dos puntos, vamos a aplicar el método de PADE de primer orden. Para hacer eso, pues escribimos nuestro nombre de la función que ya tenemos definida y a continuación escribimos cuál es el orden que deseamos de la aproximación de PADE. En este caso sería el orden 1. Habría que escribir esto en el MATLAB. Y nos regresa el nuevo polinomio. En este caso, el polinomio que nos regresa es este, o la nueva función de transferencia, por decirlo de forma correcta. Aquí deben de considerar ustedes que lo que ha pasado es de que esta ecuación es la misma que me regresó este método que tenemos aquí. Estas son iguales o equivalentes, por decirlo así. Equivalentes. Lo único que sucede es que en la función exponencial elevada a la menos 2.9s
me la transforma en un polinomio o en una función de primer orden en el numerador y primer orden en el denominador. Por eso es que vemos que aquí aparece ahora un término s en el numerador y en el denominador aparece un término s cuadrada. Entonces esto es lo que hace la función de Padé. Representa nada más nuestra función exponencial en polinomios o en una fracción con polinomios en el numerador y el denominador. Y vemos que el retraso, bueno, pues empieza en 0 y se va hasta cierta parte negativa y de ahí regresa otra vez hasta esa parte positiva que tenemos aquí. Este instante desde este punto hasta aquí es aproximadamente nuestro retraso. Pero si ven en esta gráfica, nuestro retraso aproximadamente es 1. Realmente debería de ser 2.9. Eso se debe porque pues es la aproximación más baja de Padé que estamos usando. Si aumentamos la aproximación de Padé, nos acercaremos más a este valor de retraso que es 2.9. Aquí, por ejemplo, usamos la función de Padé de cuarto orden. Función R es la que tiene nuestra función de transferencia obtenida con el método de los dos puntos. Entonces, vamos a escribirla aquí. Eso es lo que me regresa. Ahora tenemos un polinomio en el numerador de cuarto orden y un polinomio en el denominador de quinto orden. Luego también de la misma manera, pues esta función es equivalente a la que acabamos de obtener. Son equivalentes. Aquí vemos, por ejemplo, que nuestra respuesta, vamos a graficarla para que vean que lo obtuve de ahí, la respuesta al escalón. Lo voy a mover aquí para ampliarlo. Y vemos nosotros que el retraso tiene unas pequeñas ondulaciones aquí, pero son menores, han disminuido en comparación con la de primer orden. Y nuestra función empieza a crecer a partir de aquí. Este punto debe estar mucho más próximo al 2.9, que es el retraso que tiene nuestra función original.
Pues serían las tres maneras de manejar los retrasos en el espacio de trabajo de MATLAB. Una con la función input delay, utilizando las aproximaciones de Padé, en la cual la función exponencial se representa por la división de dos polinomios de primer orden, en el caso de que sea la aproximación de primer orden de Padé, de cuarto orden, en el caso de que sea la aproximación cuarta de Padé, y al final, si hacemos una comparación entre los tres, deberíamos asegurarnos que todos vayan en la misma escala de eje. Esta es la gráfica que obtuvimos con la función input delay. Va de 0 a 1. Esta es la respuesta que obtuvimos con la aproximación de Padé de primer orden, también va de 0 a 1. Y esta va desde menos 0.2 esta va de menos 0.5 a 1. Habría que manejar los ejes para ajustar la respuesta y poder hacer una comparación. MATLAB tiene una instrucción que se llama axis. Entonces es un vector el que los dos primeros valores corresponden con los valores mínimo y máximo de X y los otros dos con los valores mínimos y máximos de Y. Entonces, digamos que ajustamos nuestro eje. Vamos a ajustarlo a 10 para el eje de X. Y el eje para Y sería de 0 a 1. Vamos a graficar de nuevo la de Padé de primer orden. Nada más era la respuesta al escalón. Obviamente no aparece la parte negativa porque nada más lo ajustamos de 0 a 1. Pero la primera que tenemos aquí es de 0 a 8. Bueno, vamos a ajustar de 0 a 8 el eje.
estoy perdiendo mucho tiempo con esto. No me quedan. La idea es de que las gráficas tengan la misma escala para poder compararlas. Bueno, lo hacen ustedes, ya les dije cómo. Con Axis pueden manipular las escalas para que todos tengan tanto los valores mínimos y máximos de X como los valores mínimos y máximos de Y. En Simulink es un poquito más fácil porque solamente tienen que diseñar el modelo. Aquí tienen que arrastrar el bloque del escalón y lo van a tener que ajustar al escalón de acuerdo al voltaje que ustedes aplicaron en su fuente de alimentación. Luego arrastran el bloque de transfer function donde definen la función de transferencia que obtienen en su experimento. Y luego arrastran el bloque de retardo de transporte o tiempo muerto. Aquí es donde van a especificar el tiempo muerto que hayan obtenido o la variable L que hayan encontrado en su procedimiento. Y la señal la llevan a un osciloscopio. Bien, el trabajo van a ser máximo 4 integrantes por equipo. Les voy a subir ese documento para que lo rellenen ustedes. Aquí ponen los nombres de los integrantes, explican el objetivo, la introducción, los materiales. Luego siguen unas fotos que van a pegar en estos espacios. Aquí, por ejemplo, es foto de la planta donde se observan los componentes en su planta. Como las que les mostré, recuerden que había unas latas que estaban abiertas y se veían los componentes de forma interna. Bueno, aquí la van a pegar esa foto. Una foto donde se ve la planta desde el exterior. Una foto de la planta, o sea, todo el arreglo, la planta, la fuente de alimentación, la tarjeta de Arduino, la computadora, donde se observe la adquisición de la variable que están registrando. Y luego aquí van a dibujar un diagrama. Fíjense que lo dibujen a mano con un editor de dibujo. Un diagrama de lo que están conectando en su experimento. Aquí van a pegar la gráfica que obtienen en el experimento, la gráfica original. Y pues eso es lo que van a aplicar. El mismo documento les dice qué es lo que tienen que hacer. Solamente el método de los 2 puntos. Aquí van a tener que dibujar su gráfica otra vez, pero con los puntos marcados de tal manera que ustedes sepan de dónde van a tomar las mediciones para calcular el modelo matemático. Aquí especifican cuál es la amplitud de salida máxima. La delta Y, cuál es la amplitud de salida máxima, que es la que acabamos de medir antes. Aquí está, esta, la misma que esta. Y delta U, que es la amplitud del escalón de voltaje aplicado, dependiendo del experimento, 3.3, 4.4 o 5 volts. Y con estos dos datos van a calcular K. Luego necesitan calcular el 28.3% de la amplitud máxima, que es A, o también es delta Y, es lo mismo. Entonces aquí lo van a poner el resultado y aquí especifican el valor de T1. ¿Cuál es el instante de tiempo que le corresponde a este valor? Calculan el 63.2% de la amplitud máxima. Aquí ponen el resultado y aquí ponen el instante de tiempo al que le corresponde este valor. Con T1 y T2 aquí sustituyen los datos, ya sea que utilicen el editor de matemáticas del Word. Al final de cuentas lo van a convertir a PDF y aquí escriben el resultado. Y con la constante de tiempo y T2 calculan el retraso. Aquí colocan los datos y aquí calculan el resultado. Y aquí van a escribir su modelo matemático. Luego harán algunas simulaciones. Van a simular su modelo matemático usando input delay. Aquí escriben la lista de instrucciones que usan y aquí la gráfica. Van a utilizar el método de PADE de primer orden. Aquí escriben sus instrucciones y aquí la gráfica.
van a utilizar el método de Padé, de aproximación de tercer orden, no de cuarto orden, de tercer orden. Aquí escriben sus instrucciones y aquí la gráfica. Y aquí van a montar las tres, van a superponer las tres respuestas anteriores, utilizando los mismos valores tanto para el eje X como para el eje Y. Adecúan sus gráficas utilizando la instrucción axis para que coincidan los valores mínimos y máximos, si no, no podemos hacer un comparativo. Bueno, pero esas tres imágenes superpuestas las van a poner aquí. Aquí en este espacio dice que van a pegar otra vez la gráfica que ustedes obtuvieron como resultado del experimento. La primera gráfica, sin ningún trazo, simplemente nada más la pegan, porque esta gráfica la voy a comparar con las tres imágenes superpuestas que me pongan aquí. Deben de ser similares a lo que están midiendo acá. Si no son similares, a algún paso omitieron, algo en algún punto se equivocaron, si es que no son similares. Y finalmente van a crear el modelo matemático en Simulink, utilizando este diagrama como base. Y aquí van a escribir el voltaje que ustedes aplicaron a su experimento y el retraso que obtuvieron con el método de los 2 puntos. Estos dos datos los tienen que ubicar aquí. Uno de ellos es porque tienen que modificar o van a aplicar un escalón unitario, tienen que darle doble clic y aquí tendrán que ajustar que empiece en 0 el escalón. Creo que empieza en 1 por definición, tiene que empezar en 0 y le ajustan la amplitud al voltaje que ustedes hayan utilizado. Y aquí pues obviamente que el retraso que ustedes midieron o calcularon con el método de los 2 puntos lo tendrán que ajustar aquí en este bloque. Aquí vuelven a escribir su modelo matemático, el que obtuvieron con el método de los 2 puntos. Aquí pegan el modelo de Simulink que ustedes crearon y aquí pegan la respuesta que se obtiene con el osciloscopio de Simulink. Entonces también suben el modelo creado en Simulink para la simulación del horno, junto con este documento, pero ya convertido a PDF, y lo ordenan al final para que no vaya a quedar una tabla o una imagen entre una y otra página. Pues lo ordenan para que se vea presentable el documento. Y esa es la primera parte del trabajo que vamos a hacer. Debe estar para fines de marzo. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. Pues de momento no, sería hasta que empecemos a construir, que salgan las dudas. Bueno. Bien, les voy a asignar la tarea, les voy a subir la presentación, el PDF de la presentación, y grabé la plática para que les sirva de referencia cuando comiencen a trabajar y pues las dudas sean mínimas, ¿no? Pues luego lo subo. Sería todo por el día de hoy. Nos vemos hasta mañana o hasta la próxima clase. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Y adiós. Hasta luego.